Era una lúbrida noche, un hombre con ropas negras cubierto de sangre caminaba con dos bebés en brazos. A su espalda, cargaba una espada negra. Como la noche que los cubría, el hombre como pudo tomó una enramada, y armó un cesto, puso los dos bebés en junto con la espada y los cubrió con su capa. El hombre temblando y casi arrepintiéndose los arrojó a un río cercano y huyó. Para la buena suerte de los bebés el río los llevó hacia una pequeña aldea. Justo al lado del río había un cerezo antiguo. Y bajo él un anciano meditaba. Y al escuchar el llanto de un bebé, su concentración casi inmutable se rompió. Abrió los ojos solo para ver un cesto rozando la orilla del río. Con una suavidad que solo la naturaleza misma lograría. Lo suficientemente fuerte como para detener el cesto frente al cerezo. El anciano, que había vivido más de lo humanamente posible, no recordaba la última vez que su corazón latía tanto. Se asomó al cesto cubierto. Lo destapó. Y ahí estaban dos pequeñas vidas, divididos por una espada en el cesto. Uno de ellos lloraba tan fuerte y tan vigorosamente que resonaban en las montañas. El otro bebé en cambio solo lo observaba, con una mirada pálida, con una tristeza casi inhumana. Veía al anciano y lentamente salían lágrimas de sus ojos. Casi como si no fuera la primera vez que veía a ese anciano. El anciano, al no ver a nadie cerca, decidió adoptarlos. Y los llevó a su hogar, a una casa al lado del pueblo un poco alejada, como si se ocultara de la sociedad. Al llegar vio a los bebés, y notó que eran gemelos. Uno con carácter muy tranquilo. Así que el anciano decidió nombrarlos Kanashimi. A su gemelo, por otro lado, al ser tan vigoroso y ruidoso al llorar, lo nombró Ikari. Pasaron los años, los pequeños bebés se habían convertido en niños. Kanashimi, por desgracia, resultó ser sordo y mudo y a su vez muy enfermizo. Ikari, por otro lado, era un niño muy peculiar, era aventurero, siempre jugando, siempre saltando. El anciano, que ya antes era de una edad avanzada, al notar que no iba a estar mucho tiempo más con ellos, decidió darles un propósito. Así que los llamó para que se sentaran con él. El anciano les contó que él, cuando era joven, fue un hábil espadachín y un gran erudito. Así que quería heredarles eso a ellos. Así que frente a ellos puso tres objetos: un pergamino y pincel, y la espada con la que los encontró. Y los hizo decidir qué camino elegirían, y antes de que terminara la frase, aún sin poder escuchar nada de lo que dijo el anciano, Kanashimi tomó el pergamino y pincel. Esto a Ikari no le importó, porque sus ojos estaban puestos en la espada. Así que el anciano proclamó que Ikari heredaría su legado como espadachín, y en cuanto a Kanashimi, se le enseñaría a leer y a escribir. Dichas esas palabras, Kanashimi se veía inusualmente animado. Era un niño enfermizo que evitaba sobresaltarse debido a su debilidad. Ikari, como era de suponerse, se encontraba saltando y celebrando. Pasaron 3 años luego que el anciano los nombrara espadachín y bibliófilo. Ikari, como era de esperarse, creció sorprendentemente, y tras esos años de entrenamiento él se había convertido en un hábil aprendiz, rivalizando con los mejores del mundo. Kanashimi, por otro lado, debido a sus múltiples discapacidades, aún no aprendía ni a leer ni a escribir. Por mucho empeño que le puso en esos años, aún no lo lograba. Una tarde el anciano, como era costumbre, mandó a meditar bajo el cerezo cercano a Ikari. Ikari, aunque no le gustaba la idea de meditar, siempre iba de mala gana, pero esa noche Ikari sentía que algo iba muy mal. Tragándose ese sentimiento, igual tomó camino. Al estar bajo el cerezo, de alguna manera no se sentía cómodo, así que decidió volver antes a casa. Al acercarse a su casa, notó que ni una vela estaba encendida, lo cual lo perturbó mucho, ya que siempre lo recibían con una cena en el comedor, con varias velas e incienso, así que apretó el paso. Al entrar a la casa, una sensación desagradable corrió por su columna. Entró al comedor para ver al anciano y a su hermano cubiertos en un mar de sangre. El anciano tenía la espada atravesando su estómago. Mientras observaba al anciano, su hermano repentinamente se movió, y al darle vuelta vio que tenía una puñalada en el corazón. Ikari, totalmente descontrolado, rompió en llanto. Su hermano, como pudo, puso su mano en su mejilla. Ikari lo miró a los ojos y notó cómo se le iba el último suspiro de vida. Ikari, devastado, enterró a su hermano y al anciano, quien fue el único padre que conoció. Esa misma noche él tomó la espada,
y dispuesto a abandonar el pueblo fue detenido por los habitantes, a los cuales él nunca había tenido interacción alguna, y al verlo cubierto de sangre por haber enterrado a su hermano y padre exclamaron al unísono: «Por fin solo queda una rata». Ikari con furia blandeó su espada, y al tomar el mango con furia la hoja de la espada gradualmente comenzó a brillar, pasó de ser negra como el carbón a ser un rojo carmesí intenso casi deslumbrante. Ikari ni siquiera se inmutó al ver eso, debido a que sus ojos estaban puestos en un objetivo: matar. Todos esos años lo habían convertido en el guerrero ideal. Solo le tomó 10 pasos. Y al poner el 11º todos en el pueblo estaban muertos. Y con una frialdad absoluta, él enfundó lentamente su espada, mientras iba perdiendo el rojo deslumbrante. Tras esa noche él comenzó a vagar por los senderos, y quien lo retaba probaba el filo de su espada roja. Fue tanto que desde entonces retumbaban los rumores de un espadachín solitario, cuya espada era roja al matar, y negra al culminar. Le hacían llamar el demonio carmesí. Pasaron los años y esos rumores ya se habían esparcido por los confines y lugares más recónditos. Ikari ya no era un joven y prometedor espadachín, ahora ya adulto se había convertido en el símbolo de la batalla. Debido a su fama, espadachines de todo el mundo iban en busca de él, para probar su valía, solo para formar parte de los muchos que perecieron al enfrentarlo. Una noche Ikari descansaba a la orilla de un río, con su mente en blanco y mirada perdida. Él sentía que ya no tenía otro propósito que matar y viajar. Había perdido las ganas de vivir. Mientras meditaba su existencia, de unos arbustos salió un joven con navaja en mano. Ikari, quien ya no se sorprendía que lo retaran, le llamó la atención que este joven era distinto. Sonreía, pero no era como las sonrisas que había visto antes. No, era una sonrisa burlona. Era sincera, como si realmente se sintiera dichoso de encontrarlo. El joven exclamó: «Demonio carmesí, he venido a matarte». Al decir eso, Ikari desenfundó su espada oscura, y se tornó carmesí al instante. El joven, al ver esto, le gritó que se detuviera. Ikari, desconcertado, preguntó: «¿Qué pasa? ¿No ibas a matarme?». El joven, sonriendo, le dijo: «Jamás podría, solo quería comprobar si eran ciertos los rumores de una espada que cambiaba de color, que la porta un espadachín invencible. Y al ver que cambió de color, supongo que lo de invencible será cierto también». El joven se presentó con formalidad. Le dijo que su nombre es Yorokobi, y viajó desde muy lejos, porque quería que él lo hiciera su aprendiz. Ikari, desconcertado por lo que le había dicho, no tuvo tiempo de reaccionar a sus palabras. Cuando sus instintos le decían que algo andaba mal, Ikari súbitamente exclamó que salieran, que él ya sabía que estaban ahí. De los matorrales salieron varios bandidos con armas en mano. Yorokobi le dijo a Ikari que quería hacer un trato, que se convirtiera en su maestro, y él espantaría a los bandidos y le evitaría esa molestia. Dicho eso, blandió su espada, y con gran habilidad fulminó a todos los bandidos. Ikari, al ver esa gran hazaña, por alguien tan joven, le recordó sus comienzos, cuando él disfrutaba blandir su espada, y sus días felices con su hermano y padre. Así que aceptó. Mientras pasaban los meses, y el entrenamiento de Yorokobi pasaba, más iba disminuyendo ese sentimiento de vacío en Ikari. Llegó un día en que Ikari y Yorokobi llegaron a un pueblo muy aislado en las montañas, y al ir entrando un cartel llamó la atención de Yorokobi, y le dijo a Ikari que mirara. Ikari, casi con vergüenza, le dijo que no sabía leer. Yorokobi, sin darle importancia al hecho, le leyó el cartel que decía: «Necesitamos una ayuda, por favor, se necesitan personas fuertes». Yorokobi le dijo a Ikari que era deber de ambos ayudar, a lo que Ikari preguntó por qué. Yorokobi, sonriente, le dijo que las personas fuertes que no protegen a los débiles no merecen tener esa fuerza. Ikari, sorprendido, nunca había visto su fuerza desde ese punto de vista, así que aceptó. Al llegar al lugar que decía el cartel, los atendió un anciano que les dijo que en ese pueblo solo quedaba gente de edad. Había una montaña que habían estado desapareciendo personas, y los jóvenes armaron una armada y fueron a investigar y nunca volvieron. Al escuchar eso, tomaron camino hacia la montaña mencionada. Mientras iban subiendo, una niebla muy espesa los iba rodeando. Llegaron a la cumbre, donde había un claro.
Justo frente a ellos apareció un ente sin forma aparente, que les dijo con una voz tenebrosa, que uno de ellos tendría que enfrentar a su gran miedo, y así podrían pasar. Y Cari, lleno de furia, le gritó que pasaría si se negaban y se retiraban. El ente le contestó que ambos morirían, y Cari, al escuchar eso, sabía que hablaba en serio. A él no le importaba morir, pero él tenía a Yorokobi junto a él, así que no actuó. El ente les preguntó quién de los dos se enfrentaría a sus miedos, y Cari con una voz furiosa exclamó que sería él. El ente, con una risa burlona, súbitamente entró en Yorokobi, y tomó posesión de su cuerpo. Al ver esto, Ikari desenfundó su espada y gritó que él era el que enfrentaría a el ente, que dejara en paz a Yorokobi. El ente con voz fuerte le dijo: tu temor es quedarte solo nuevamente, así que ahora lucharás a muerte con el cuerpo de tu aprendiz, o mejor dicho, tu único amigo. Ikari, al ver esto, exclamó: pues yo moriré en vez de él. Yorokobi, con fuerza de voluntad, logró retomar control momentáneo de su cuerpo, y se abalanzó sobre la espada roja de Ikari. Ikari le gritó que ¿qué había hecho? Yorokobi, con su sonrisa sincera y casi sin fuerzas, le dijo: los verdaderos amigos se apuñalan de frente. La espada que estaba atravesando el corazón de Yorokobi comenzó a brillar más intensamente cuando la sacó Ikari. Con una voz fría y hueca le preguntó que qué era él, refiriéndose a el ente. El ente le contestó: soy un espíritu de los deseos, pero solo las personas dispuestas a todo obtienen lo que quieren. Ikari, destrozado, se tumbó y gritó llorando: quiero volver. El ente, con una sonrisa, le dijo: concedido. La tierra comenzó a temblar, y un resplandor cubrió todo. Al Ikari abrir los ojos, vio que estaba cubierto por una capa, y lentamente alguien estaba quitando la cubierta, y ahí estaba el anciano, su padre. Solo le salieron lágrimas, y repentinamente sintió que algo se movía al lado suyo. Había un bebé llorando, pero él no escuchaba nada. Intentó hablar, pero nada salía de su boca, y se dio cuenta que él se había convertido en su hermano. Pasó el tiempo, y él se sumió en una depresión absoluta, pensando en todo lo que pasó. Aún así, se sentía aliviado de tener a su padre otra vez, y pensaba que ahora podría hacer algo para poder evitar que murieran. Pero ¿cómo hacérselo saber? Esa era la pregunta. Llegó un día en que el anciano los reunió, y sacó el pergamino, el pincel y la espada. Él súbitamente pensó que esa era la solución. Él aprendería a leer y escribir, y así se lo haría saber. Pasaron los años, y llegó la fatídica noche. El nervioso e inquieto, porque no logró aprender a escribir, no pudo avisarle a su padre. Se dispuso a protegerlo, para que esta vez su padre no muriera y la historia cambiaría. El anciano mandó a meditar al entonces Ikari. Kanashimi, de la desesperación de hacerle saber al anciano que algo iba a pasar, comenzó a forcejear con él, pero él era tan débil que perdió el equilibrio y cayó, y se golpeó la cabeza. Al hacerlo, repentinamente el mundo comenzó a sonar en sus oídos, pero eso de nada servía, si no podía hablar todavía. Al levantarse, notó que el anciano no estaba. Histéricamente lo buscó, y luego recordó dónde lo había encontrado la primera vez. Entró a la habitación, y ahí estaba el anciano con la espada que le fue de compañía todos esos años, y al ver al anciano a los ojos, el anciano súbitamente le atravesó el corazón con la espada mientras le decía: ¿sabes qué hace fuerte a un espadachín? Las perdidas. Y luego se atravesó el estómago con la espada, y con su último aliento le explicó que no se sintiera triste, que gracias a sus muertes, Ikari sería el más grande espadachín jamás visto. Kanashimi, con esas palabras, perdió la conciencia. Al recuperarla, alguien lo tenía en brazos. Abrió los ojos, y ahí estaba, viéndose a los ojos, en el pasado, pensando en todo lo que pasaría después de esto, y solo pudo decir en su mente: el tiempo que he desperdiciado.